El servicio o en el culto, cuando nosotros vamos a una iglesia, todo es muy importante. Todo es muy importante y todo en realidad se lo atribuimos a Dios o queremos hacerlo para Dios. Queremos adorarle y queremos darle la gloria a Dios en la lectura bíblica, en los cantos, en los devocionales. Pero el mensaje que viene de hoy, creo que lo estamos esperando todos de una manera en que decimos, Señor, aquí estamos, háblanos a nuestros corazones y ayúdanos. Y vamos a seguir nosotros con esta serie de mensajes que ya casi estamos por terminar, la carta a los Romanos. Pienso yo que después de este mensaje, yo creo que uno, cuando mucho dos más, porque ya nomás nos queda el capítulo 16 también. Y ya es la despedida, porque estamos hablando de que es una carta y como las cartas que se escriben también antiguamente, o como hoy podríamos ver cómo se escriben las cartas, pues bueno, empezamos con saludo, después viene el contenido de la carta y después viene la despedida y nos despedimos. Así podemos hacerlo también cuando escribimos alguna carta. No sé cuántos de los que estamos aquí hemos tenido la oportunidad de escribir una carta a alguien, a un familiar, no sé, a una amistad. Entonces, si hemos escrito una carta a alguien, nos hemos dado cuenta que así es, o sea, que empezamos saludando, pero no más así de golpe, después a lo que vamos, ¿verdad? A lo que ya queremos platicar en la carta y después nos despedimos, Estas son cartas y es la carta que el apóstol Pablo manda a la iglesia que está en Roma y también lo hace de esa manera. Y como toda carta también, quiero decirles que si usted le llega una carta de alguien, generalmente y por lógica creo que empieza a leerla desde el principio, la carta. Creo que no inicia al final o creo que no inicia a la mitad porque puede ser que no entienda o malentienda el contenido. Entonces, como toda carta también que se debe de leer desde el principio, también estas cartas. Para que nosotros no malentendamos el mensaje de las cartas que el apóstol Pablo manda a las iglesias, como esta de que manda a Roma, a Éfeso, la carta a los Efesios, a Galacia, la carta a los Gálatas, a Tesalónica, la carta a los tesalonicenses, a Filipo, la carta a los filipenses, y así las cartas que él manda a Corinto, la carta a los corintios. Entonces es muy recomendable y debiera ser así, que nosotros empezamos a leer también de principio a final, para poder decir, esto les manda a decir. Y creo que a través del tiempo y a través de las semanas que hemos estudiado esta carta a los romanos, creo que hemos venido asimilando y aprendiendo. Por eso decía eso el apóstol Pablo. Por eso dice esto. Entonces yo estaba pensando lo otro, pero ahora ya con esto que estamos aprendiendo, entonces por eso lo dice. Porque ya vimos nosotros el contexto. Bien decía mi hermano Julio en el devocional de evangelismo que evangelizar es una tarea de todos y algo que puede justificar o que justifica a nosotros la existencia como iglesia es hacer discípulos. Si no estamos haciendo discípulos o si la iglesia no está haciendo discípulos, no justifica su existencia. Estamos aquí para ser discípulos y existimos para ser discípulos y haciendo discípulos tenemos que evangelizar. Tenemos que predicar las buenas nuevas de Cristo. Y como vimos y como bien nos dijo él, no es tarea solamente de algunos, sino es tarea de todos. Porque el Señor nos ha hablado a cada uno de nosotros por medio de alguien, entonces nosotros tendríamos esa tarea también de hablarle a alguien más. Porque alguien, así como ustedes dijeron, o dijimos nosotros aquí el ejercicio que nos dijo nuestro hermano que hiciéramos y nos preguntó quién nos predicó y hace cuántos años. Imagínense cuántos años fue de algunos hace mucho, algunos hace poco, hace poquito. Pero así también pueden decir de usted que usted predicó. Así va a pasar. Así va a pasar. Después de muchos años puede decir, fue esta hermana, fue este hermano. Bueno, si son cristianos, ¿verdad? O esta persona, o van a nombrar su nombre. Y van a decir, ellos me predicaron. Así va a pasar, Porque esto viene a través de la historia. Y solamente es nosotros diciéndole a alguien más, platicándole a alguien más, comentándole a alguien más, compartiéndole a alguien más, pasando el mensaje. Y bueno, esta carta a los romanos es para mí y para muchos una de las exposiciones más completas del Evangelio de la gracia de Dios, aquí en una carta.
Pablo escribe a los creyentes en Roma con el propósito de explicar la justicia de Dios manifestada en la justificación que es por la fe en Cristo. A lo largo de la carta, nosotros hemos venido hablando de que se habla al principio que es el problema del pecado. En los capítulos del 1 al 3 tenemos un problema y es por el pecado. Después viene la justificación por la fe, que son de los capítulos de 3 al 5. Ahora sí tenemos ese problema nosotros, ahora somos justificados, pero por la fe en Cristo. Después viene y habla de la santificación, que viene después con el creyente, y son los capítulos del 6 al 8. Y luego después habla el apóstol Pablo del lugar de Israel en el plan de Dios, y menciona el Israel espiritual, el de los capítulos del 9 al 11. Y ahorita, por último, estamos en esta etapa de lo que es la vida práctica cristiana, de los capítulos del 12 al 15. En este pasaje específicamente que vamos a tratar nosotros el día de hoy, Pablo describe su visión misionera. ¿Y cuál es esa visión misionera que el apóstol Pablo tenía? Su visión era que el evangelio es el poder de Dios, no solo para los judíos, sino también para los gentiles. Y gracias a esa visión, nosotros estamos aquí. Porque somos gentiles, no somos judíos. Creo que los que estamos aquí todos, ¿verdad? Todos. Entonces, gracias a esa visión misionera y que él fue a predicar a otros que no solamente eran judíos, nosotros también hemos llegado a conocer esas buenas nuevas. El ministerio de Pablo se basaba en la obra del Espíritu Santo, la proclamación del evangelio y su compromiso con la misión de Cristo. Había un compromiso. Esta es la misión que nosotros tenemos aquí. En realidad no es de nosotros esta misión, es de Cristo, es de Dios, es la misión de Él. Y nos hace partícipes, nos hace que nosotros podamos ser, ahora sí, compañeros o cooperadores de esta misión. Pero la misión es de Él, es de Dios. No es la misión que nosotros tenemos. Y si nosotros tenemos bien claro esto, que tenemos esa tarea y que tenemos una misión, no es nuestra, eso descansamos, porque si la misión es de Dios y nos ha invitado a nosotros a participar, Él va a hacer la obra. No son tus méritos ni los míos. No es tu esfuerzo o tu sabiduría o tu capacidad. No lo es en realidad. Te va a ayudar, pero la misión es de Dios, es de Cristo. Y Él va a hacer la obra. Este pasaje nos desafía a ser proactivos en llevar el mensaje de Cristo a aquellos que no lo conocen y a confiar en la providencia de Dios mientras buscamos hacer avanzar el reino de Dios. Este sermón nos podría enseñar que cada cristiano tiene un papel en la evangelización. Cada cristiano, cada uno, tiene un papel en la evangelización con el poder del Espíritu Santo, y que es llamado a compartir el evangelio, y que el llamado, a compartir el evangelio no solamente es para pastores o misioneros, para algunos pocos, sino para toda la comunidad de creyentes. Es toda la comunidad de creyentes a compartir el evangelio. Por eso yo les decía muchas veces, y se los voy a repetir muchas veces, nosotros como iglesia nos reunimos aquí, alabamos, glorificamos a Dios, exaltamos el nombre de Dios, compartimos juntos, aprendemos, somos capacitados. Pero después de aquí, la iglesia se esparce y se va a todas partes, a varias ciudades de aquí representados. Unos se van a Roy, otros se van a West Haven, otros se van aquí mismo a Ogden, otros al norte de Ogden, otros a Salt Lake City, otros. Y la iglesia se esparce, y la iglesia sigue predicando, la iglesia donde está allí. Nosotros somos la iglesia y sigue compartiendo esas buenas nuevas. Esa es la tarea, hacer discípulos. Que tú y yo seamos luz, ¿verdad? Donde quiera que estemos. No me falta otra ciudad, creo que Plaza, ¿no? ¿Cómo se llama? Ahí donde está mi hermano Sergio, también por allá. También por allá. Ok. Vayan abriendo sus Biblias, mis hermanos, ahí en Romanos capítulo 15, abran sus Biblias. Romanos capítulo 15, versículos 14 al 21. Romanos capítulo 15, versículos del 14 al 21. Y quiero leerles este pasaje. Yo se lo voy a leer y ustedes siguen con su vista. Romanos capítulo 15, del 14 al 21. Y dice así en el versículo 14, dice:
En cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recuerden otra vez, por la gracia que me fue dada por Dios. Versículo 16. Para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Versículo 17. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu Santo, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud del Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro. Versículo 21, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que no han oído entenderán. Padre, gracias Dios por el día, gracias Dios por esta oportunidad que me das de poder presentar tu palabra, Señor. Señor, glorifícate en mí, Señor. Habla a través de mí, que tu Espíritu Santo redarguya los corazones de mis hermanos y el mío también, y que tú nos hables. Gracias, Señor, por esta visión misionera que tuvo el apóstol Pablo y que ahora nosotros podemos también escuchar. Pero fue a través no solamente de ellos, fue tu misión, mi Dios, por medio de tu Hijo Jesucristo, el cual quisiste alcanzarnos también hasta nosotros a este día, después incluso de 2000 años. Señor, que tu nombre sea exaltado, Señor, y ayúdanos a hacer de nosotros, Señor, unos personas y unos cristianos útiles para tu reino. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Quiero darles una historia, y esta historia que quiero contarles es de este hombre, William Carey o Guillermo Carey, que se le conoció como el Pablo de la India, o también conocido también como el padre de las misiones modernas. William Carey nació en 1761 y murió en 1834. Él encarna esta visión misionera que Pablo describe aquí en Romanos 15, en estos versículos. Carey era un humilde zapatero en Inglaterra, pero tenía un ardiente deseo de llevar el evangelio a los no alcanzados. Inspirado por el ejemplo de Pablo de predicar donde Cristo no había sido nombrado, Carey escribió su famoso ensayo que titulado de esta manera, una investigación sobre la obligación de los cristianos de usar medios para la conversión de los paganos. Así se llamó el libro que escribió. A pesar de la oposición inicial de muchos líderes eclesiásticos en ese tiempo, quienes le dijeron a él, si Dios quiere convertir a los paganos, lo hará sin tu ayuda. Eso le decían. Carey insistió en que Dios usa medios humanos para la evangelización. En 1793, confiado en el poder del Espíritu Santo y en la providencia de Dios, Carey se embarcó hacia la India. Allí enfrentó grandes dificultades como mucha pobreza, la muerte de su hijo y la enfermedad mental de su esposa. Sin embargo, él permaneció fiel, tradujo la Biblia a varios idiomas y estableció también escuelas y también iglesias. Como Pablo, Carey no edificó sobre fundamento ajeno, sino que predicó a los hindúes que nunca habían oído el Evangelio, no lo habían escuchado jamás. Hoy el legado de Carey sigue vivo y su lema refleja el corazón de Romanos 15. Y él escribió esto. Dice, espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios. Eso lo dijo William Carey. Ahora que nosotros leímos la palabra de Dios y vemos que cómo se encarna también y cómo hay personas que dicen, tengo que hacerlo. Cuando nosotros vemos y tomamos
ese compromiso o tenemos esa carga de decir, tengo que hacerlo, nosotros vamos a descansar en que en realidad somos invitados para que tú hagas esa tarea, pero la misión es de Dios. Él lo va a hacer a través de nosotros y nos va a utilizar a nosotros. Y vamos nosotros al punto número 1 de este mensaje y vamos a hablar sobre la fuente del ministerio de Pablo. La fuente del ministerio de Pablo que era el poder del Espíritu Santo. Nosotros no vamos a poder hacer nada si no tenemos el poder del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no es el que toca esas vidas, si no es el Espíritu Santo el que nos da a nosotros, nos guía y nos da de su poder para compartir también, no el poder de nosotros, sino que es el poder de Dios en nosotros y que nosotros podamos tener esa valentía, podemos tener esa palabra que viene de Dios, que Él mismo nos recuerda, el Espíritu Santo, lo que el mismo Cristo dijo, y eso lo dijo el Señor Jesucristo cuando iba a mandar el Espíritu Santo, el Consolador, dice, Él les recordará todo lo que yo les he dicho. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo también. Si nosotros queremos saber más acerca de lo que es la función del Espíritu Santo, bueno, leemos en la Biblia que Él también convence de pecado, de justicia y de juicio. O sea, la justicia, el juicio que viene si nosotros nos rebelamos ante Dios, que es la muerte para el pecador, o que tiene que pagar el pecador por el pecado que cometió, pero la justicia que es en Cristo Jesús. Y vamos a leer los versículos del 13 al 16, está muy chiquito ahí, pero en sus Biblias pueden verlo, del 13 al 16 de Romanos 15, y dice, y el Dios de la esperanza, ahí nos vamos a ir un versículo antes que al principio, nos vamos al 13, porque quiero hablarles otra vez, recordarles del Dios de la esperanza, los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo, porque para allá vamos a hablar del Espíritu Santo. Ahora el versículo 14, en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Son capaces de todo esto. Pero, dice el versículo 15, les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recuerden otra vez. Por la gracia que me fue dada por Dios. El apóstol Pablo dice, voy a repetirlos otra vez y no importa que lo repita otra vez. Una vez más, 3 veces más, 4 veces más. Lo vuelve a repetir. Y dice el versículo 16, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a la manera de sacerdote, dice el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Podrías tú considerar como Pablo reconoce la madurez espiritual de los romanos? Podemos estar observando aquí, él reconoce eso de los romanos, porque les dice, ustedes abundan, primero les dice ahí que están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y son capaces de amonestarse los unos a los otros. Él está reconociendo cierta madurez en ellos, en la iglesia en Roma. Pero también quiere recordarles su responsabilidad en la proclamación del Evangelio. Todos ustedes, creo que ustedes lo están haciendo correctamente, dice. Pero quiero recordarles esto, que deben de proclamar las buenas nuevas a otros. Tomando este versículo anterior que yo le dije que iba a tomar, que es el 13, dice, y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Cuando dice aquí Dios de esperanza, Pablo enfatiza que Dios es la fuente de la esperanza cristiana. No solo como un deseo incierto, sino como una certeza fundamentada en sus promesas. Si tú tienes esto bien claro, y tú tienes Dios dijo esto, estas son las promesas de Dios, entonces, y si tienes esa esperanza, pero en Dios, porque es el Dios de la esperanza, entonces tu esperanza, tu fuente de la esperanza por la cual puedes tú seguir de pie o estás de pie, es Dios. La vez pasada hablábamos que muchos solo buscan tener esperanza sin el Dios de la esperanza. Y una vez más, hoy volveremos a repetir la importancia que es confiar en ese Dios de la esperanza. Cuando dice aquí este pasaje gozo y paz,
Estas son las bendiciones espirituales que vienen por la fe en Cristo. Son bendiciones espirituales que vienen, pero por la fe en Cristo, gozo y paz. Y esto te viene en el fruto del Espíritu, que es y lo leemos también en otra carta que escribe el apóstol Pablo, pero a otra iglesia que está en Galacia, a otra ciudad de esos rumbos, o los Gálatas, y está en el capítulo 5, versículo 22, que muchos de ustedes lo conocen, que dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fidelidad, y siguen unos más. Pero aquí está el gozo y paz que estamos nosotros leyendo en este versículo del apóstol Pablo. El poder del Espíritu Santo, cuando dice Pablo, cuando dice con el poder del Espíritu Santo, Pablo deja claro que la vida cristiana y el ministerio dependen por el poder del Espíritu Santo. Quiero decirles lo que el apóstol Pablo dice aquí. Él usa la palabra dinamis, que traducida es como poder, de ahí viene nuestra palabra que nosotros conocemos como dinamita. Poder. Indica una capacidad sobrenatural dada por Dios. Es algo que pone esa palabra en griego, que es utilizada como una capacidad sobrenatural dada por Dios. Dinamis. Y es lo que él quiere que entiendan esto a los romanos. Cuando dice el poder del Espíritu Santo es algo sobrenatural, es algo que viene de Dios, que es totalmente de Dios y es totalmente poderoso. Vamos a seguir nosotros con los versículos siguientes, del 14 al 16, y dice el versículo 14, en cuanto a ustedes, hermanos míos, una vez que ya vimos el versículo 13 como introducción, dice, en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recuerden otra vez, por la gracia que me fue dada por Dios. ¿Qué es eso que les quiero recordar? Dice, porque para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, quiero recordarles que también yo fui llamado, por eso también se le conoce como apóstol, por eso también es apóstol, el apóstol Pablo, y eso que no fue uno de los primeros que el Señor Jesucristo escoge, porque fue enviado a predicar el evangelio a otros, con la cual nadie había ido todavía a predicar. Todos los demás apóstoles estaban predicando allí en su territorio, por decirlo así, con los judíos. Ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Aquí Pablo enfatiza su papel como ministro de Jesucristo a los gentiles, usando el lenguaje sacerdotal. Y miren, esta es la palabra que usa. La palabra aquí es leitórugos, donde viene nuestra palabra liturgia. Se refiere a un siervo público, pero aquí es usado en un contexto sacerdotal, mostrando que su predicación es un acto de adoración. Y yo también traje el versículo que usó mi hermano también en su devocional, que es 1 Pedro 2:9, donde dice el apóstol Pedro, otro que también fue enviado a predicar a los gentiles, que fue el apóstol Pedro también, y dice en este versículo, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y aún una vez más ahí dice real sacerdocio. ¿Por qué el apóstol Pablo también dice en el otro versículo anterior, donde dice que él está para predicar de una manera como sacerdote, en el 16? Dice, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, en el 16. ¿Por qué dice el apóstol Pablo esto? Bueno, porque la función del sacerdote lo vemos desde el Antiguo Testamento, que era el de ser, ¿cuál es la palabra cuando es? También era sustituto, pero el concepto de sustituto viene también desde los sacrificios. Por eso que también eso pasó en la cruz del Calvario, cuando Cristo como el sumo sacerdote, se da también él como sacerdote, él mismo como sacrificio, como sustituto, y él mismo siendo la ofrenda, y él era Dios. Entonces ahí vemos esa parte también sustitutoria también del sumo sacerdote. Pero la otra palabra que yo les quiero decir es que él intercede por nosotros.
también el sacerdote tenía esta función o este oficio de interceder por el pueblo. O sea, estaba a medias, estaba el pueblo acá, estaba el sacerdote y acá estaba Dios. Entonces el sacerdote era intercesor entre Dios y el pueblo. Por eso es que también él tenía que pedir perdón por sus pecados, también por medio de los sacrificios en el Antiguo Testamento, pedir perdón por los pecados del pueblo y también por los de él mismo. Entonces, el apóstol Pablo, ya acá en Romanos, dice, yo estoy en la función también de sacerdote, estoy intercediendo también por ellos. Voy a estarles diciendo también lo que Dios tiene para ellos. En este tiempo del apóstol Pablo en Roma, ellos, la mayoría de los, y él iba primero a las sinagogas, que era donde también los que eran judíos, por decir así, pero que estaban en otros lugares, no solamente en Judea, estaban en Egipto, en Roma, en Grecia, y iba y predicaba. Entonces ellos tenían bien o conocían muy bien tal vez las escrituras del Antiguo Testamento, pero donde ellos tenían problema era con el Mesías, con el Cristo, con el que ya vino, ya había llegado, ya había sido crucificado, ya había sido sepultado y ya había resucitado. Entonces el apóstol Pablo le llevaba eso que hablan las escrituras en el Antiguo Testamento, de ese yo les vengo a hablar. Él es el Cristo, Él es el Mesías. Era lo que predicaba el apóstol y era donde tenían problemas la gran mayoría, porque incluso todavía algunos todavía siguen esperando el Mesías, pero todos dicen, no, ¿cómo? ¿A poco Él era? Y tenían esos problemas. Entonces el apóstol Pablo era como el intercesor, decir, no, Él es el Mesías que había de venir prometido, se cumplió en Cristo. Las preguntas que nosotros tenemos que hacernos aquí para meditar un poco sobre este punto es, ¿estoy dependiendo del poder del Espíritu Santo en mi vida y ministerio? Pues si tú quieres responderte a ti mismo esta pregunta, si realmente dependes del poder del Espíritu Santo en tu vida y ministerio, se va a reflejar en tu obediencia a Dios. Tú puedes ver esto en tu obediencia. Porque si estás desobedeciendo o no estás en obediencia, pues en realidad tampoco dependerías del poder del Espíritu Santo porque no estás confiando. Pero entonces se refleja en tu obediencia. Otra pregunta es, ¿tengo el gozo y paz que vienen de Dios? Acuérdate que eso es el fruto del Espíritu Santo. Veo mi servicio a Dios como un acto de adoración. Estoy sirviendo a Dios, pero lo veo como un acto de adoración, o lo estoy haciendo para que vean los demás, o para que yo cumplir algo, por así decirlo, para ganarme el favor de Dios. Tengo que hacer esto para cumplir y para ganarme el favor de Dios. Si no hago esto, pues así me va a ir. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo estás haciendo tu servicio a Dios? ¿Estás haciendo tu servicio ahorita en la actualidad como un acto de adoración? Porque así debería de ser. Un acto de adoración. ¿O lo estás haciendo de una manera para cumplir? Porque quieres ganarte el favor de Dios. Porque estás pensando, tienes el temor que si no lo haces te va a ir mal. Esa es la parte equivocada. Entonces, ¿cómo es que estamos haciendo nosotros aquí el servicio a Dios? Y es lo que tienen que hacer no solamente los líderes o las dos personas que les presenté yo a ustedes, que son los diáconos, ellos también tienen que hacerlo como un acto de adoración también. Pero todos los demás. En estos versículos se refiere a los romanos como capaces, llenos del conocimiento y listos para amonestarse mutuamente. Piensa en cómo tú también puedes ser un instrumento del Espíritu en brindar esperanza y dirección a otros. Si el apóstol Pablo veía esto, si son capaces de esto, imagínate lo que nosotros podemos tener también por medio del Espíritu Santo, del poder que nos da el Espíritu Santo para poder ayudar al otro, pero también para nosotros poder decir, también nos recuerda este pasaje que debemos de predicar, pero amonestarnos los unos a los otros. ¿Okay? Esto nos lleva al punto número 2. Y es la meta del ministerio de Pablo. ¿Cuál era la meta del ministerio de Pablo? Pablo tenía eso aquí en mente. Ya les dije que es agradar a Dios primeramente, para que no me malentiendan esta meta. Pero él quería predicar a los no alcanzados todavía. Pero quería hacerlo en adoración. Y lo vamos a ver en los versículos del 17 al 20, y aquí están. Pero también están en sus Biblias. Dice el 17, por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios.
porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios y en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro. Esto dice estos pasajes. Este pasaje nos ayuda a nosotros a ser inspirados a depender más profundamente del Espíritu Santo para validar tu testimonio en el mundo. ¿Dónde tú estás poniendo tu validez? ¿Dónde está tu necesidad de ser reconocido y de tener validez? Tal vez algunos están en las redes sociales. Si en las redes sociales tú estás buscando tu validez, estás bien equivocado, bien perdido y también tan peligroso que eso te puede llegar a la destrucción también. Porque si estás buscando que otros estén validando quién eres tú, qué estás haciendo, estás bien, estás mal, sí, esto le está yendo muy bien, pero ocupas la validez en las redes sociales o los likes, todo eso, entonces ese es el peligro que tú vas a tener, porque eso te va a llevar a la destrucción, porque ahí tu identidad está totalmente fuera y no está en lo que Dios te ha dicho quién eres tú. Si ya vimos 1 Pedro 2:9 que dice que nosotros somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, eso tú no lo tienes claro. Porque si eso lo tuvieras claro, no estarías buscando la validez en otras cosas. No la estarías buscando. Entonces no está claro. O sea, tú no tienes claro que eres un sacerdote. Y real sacerdocio, como dices, no tienes en claro que eres parte de una nación santa, de un pueblo adquirido por Dios, un embajador. Considera cómo los actos milagrosos no solo son para confirmar el mensaje, sino para mostrar el verdadero poder de Dios. Mira los versículos estos del 17 al 18. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios. Aquí vamos a ver algo también. ¿En qué te estás gloriando tú? Tal vez te estás gloriando en tu persona, en tu físico, te estás gloriando en tus posesiones, te estás gloriando tal vez en lo que te tiene, que para el mundo te hace validarte como una persona sobresaliente. ¿Qué te está validando esto? Bueno, él ha encontrado razón de gloriarse en las cosas que se refieren a Dios. ¿Quién soy yo para Dios? Ahí yo encuentro en qué gloriarme, dice el apóstol Pablo. Porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra. Esta palabra de gloriarme en Cristo, viene de esta palabra kauchaomai, que significa jactarse o gloriarse, pero Pablo lo usa en el sentido de exaltar lo que Dios ha hecho a través de él. Así lo usa Pablo. Y muchos usan tal vez el jactarse en el sentido no de lo que Dios ha hecho, sino que te estás jactando en lo que tú estás logrando. Cuando el apóstol Pablo habla acerca de lo que es de los gentiles, esto no lo tengo aquí, la obediencia a los gentiles se lo voy a leer. Dice, la misión de Pablo no era solo predicar, sino ver vidas transformadas. Esa era la misión de Pablo. No solamente predicar, sino él quería ver vidas transformadas. La obediencia es la meta de la evangelización según el propósito de la carta a los romanos. Él manda esta carta. Si él no mirara, si él no iba a ver obediencia, entonces totalmente, ¿cómo se dice? Derrotado, sin éxito. Pero si él veía vidas transformadas y obediencia en muchos, esa era la meta que tenía el apóstol Pablo. Y esa es la meta que nosotros tenemos que ver vidas transformadas, ver vidas que están obedeciendo. Y esto dice el versículo 5. Es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la bendición, la obediencia a la fe
entre todos los gentiles por amor a su nombre. Esto está en el capítulo 1, fue de los primeros mensajes, pero aquí vemos también, era el propósito de la carta de los romanos. Es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe. ¿Obediencia a qué? A la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Entonces, basándose en esto, él al final también nos dice, yo quiero recordarles, y les recuerda que yo fui enviado a predicar acá y que todos debemos de predicar. Y si volvemos al capítulo 15, versículo 20, Pablo declara esa ambición misionera. Al principio lo dice y al final lo vuelve a repetir. De esta manera me esforcé en anunciar el evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro. La palabra aquí, filotimemai, no quiero que se graben estas palabras, tampoco en griego, sino quiero que ustedes vean lo que es el sentido original que tenían estas palabras, porque también ni yo las sé, ni yo las comprendo. Digo, ni yo las sé leer tampoco. Dice, significa ambicionar o tener como honor. Pablo tenía un deseo ardiente de ir donde Cristo no había sido predicado. Algo que también la historia que yo les conté acerca de Guillermo Carey o William Carey también quería eso. Esta estrategia misionera sigue el modelo bíblico de alcanzar a los no alcanzados, y aquí ellos citan este versículo, y creo que más después lo tenemos que ver en Isaías. Pablo cita también este versículo de Isaías 52:15 que dice, ciertamente él asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán. Durante el primer viaje misionero de Pablo enfrentó muchos desafíos abrumadores como el rechazo y la persecución. Sin embargo, su fe en el poder del Espíritu Santo lo sostuvo. En una ocasión, cuando lo apedrearon y lo creyeron muerto, él se levantó y continuó su misión. Este acto de odio de muchos otros nos desafía a perseverar en nuestra propia misión, recordando que la providencia de Dios siempre respalda a quienes se atreven a seguir su llamado hacia lo desconocido. Hay algo que nosotros humanamente no conocemos y no se nos capacitó para saberlo, simplemente se nos capacitó para obedecer. Tú obedece, tú hazlo, tú ve. Aquello que tal vez tú no conozcas. ¿Se acuerdan cuando el Señor manda a Abraham fuera, de donde él estaba bien a gusto, bien tranquilo, bien cómodo, que dijo, deja tu lugar, tu parentela, deja todo, tus parientes y tu lugar, y vete a un lugar que yo te diré? Ni siquiera le dijo dónde, a donde yo te diré, tenía que obedecer. Si nosotros, ahora miren, las órdenes de Dios o los mandamientos de Dios no es algo que también sean ocultas a nosotros, o no es algo que sea parte de adivinar, sino que ya está. Ya lo tenemos nosotros en la Biblia, ya está escrita, ya está. Tienen que hacer esto, nos decía el hermano, es ser discípulo, la gran comisión, tienen que hacerlo. Vamos a obedecer eso, no es algo que tú digas que tengo que hacer, o revélame, o que las nubes se muestren con letras. Imagínense que quisiéramos que las nubes se mostraran con letras, o visiones, o sueños, o algo. No, mis hermanos, no estamos en el Antiguo Testamento. A veces el Antiguo Testamento lo tratamos como si Cristo nunca hubiera llegado. Y Él vino. Y ya vino, y cuando ya se escribe también todo lo que es el Nuevo Testamento, los Evangelios y las cartas y todo, y se escribe hasta Apocalipsis, entonces Él nos entrega todo. Pues ahí está. Esta es la visión, esta es la obra, esto es lo que tienen que hacer. Cristo ya vino, predíquenlo. Ahora, el nosotros decir qué es lo que sigue, pues si nosotros obedecemos, Él se va a encargar. El Señor se va a encargar de lo demás. Dice este hermano, R.C. Sproul, la evangelización no es solo un mandato, es la obra soberana de Dios. Él es quien convierte a los corazones. Él es. Acuérdense lo que yo les dije. La misión es de Dios. Nosotros somos invitados a participar en esa misión. No es solo un mandato, es la obra soberana de Dios. Él es el que convierte los corazones. Tú y yo no podemos convertir a nadie, ¿verdad? A nadie. Tú y yo no podemos convencer a nadie.
Si uno dígame si uno si hasta le cuesta algo que cuando usted quiere convencer a su esposo o a su esposa, hasta eso cuesta. Cuesta. No vayamos a quererlos convencer de pecado. Eso lo hace el Espíritu Santo. Él es el que convence. Nosotros no podemos. Por eso es que la obra es de Dios. Tú solamente obedece, tú solamente predica, comparte, que Dios lo hará. Fíjense, Dios no nos dio una misión como diciendo, ok, les voy a dar esta misión, me suelto de mi misión, a ver cómo le hacen. No, es la misión de Dios. Siempre lo fue, siempre lo ha sido y siempre lo será. Es la misión de Dios. Y nos invita a nosotros a que participemos. Si no descansamos en eso. Porque a veces pensamos que nosotros somos los que tenemos que convencer. Y si no se convencen, supongamos que veamos, si no se convencen las personas, hasta pensamos que es nuestra culpa. No sé, si tal vez también yo quisiera hablar esto, porque tal vez si estamos viviendo también en desobediencia, si estamos viviendo con un mal testimonio, cosas así muy pecados, ¿cómo se llama? Estos desastrosos o que son escandalosos, pues de alguna manera también no van a ver, no te van a creer en el sentido de que van a decir, pues ¿de qué habla? Lo que tú tengas que hablar, lo tienes que vivir para que esto se sostenga, para que eso tenga credibilidad. Entonces, nuestra teología o nuestra fe que profesamos tener, tenemos que vivirla. Ahora, en este punto, tenemos que preguntarnos, ¿tengo una pasión por compartir el Evangelio con los que no han escuchado de Cristo? Creo que en nuestro contexto sería muy remoto que nosotros nos encontramos con gente sin haber escuchado algo de Cristo. Fíjense que en aquellos tiempos, cuando el apóstol Pablo dice, voy a ir a predicar allá donde Cristo no ha sido predicado, en un sentido no lo habían escuchado porque él estaba hablando del Mesías que era profetizado, que se cumplió en Cristo. Y les dice, que crucificaron y que resucitó, de vengo a hablarles. Pero nosotros hoy, en nuestro contexto hoy, casi pienso que casi persona que nosotros tomemos y platiquemos con ella sabe algo de Cristo. Sabe algo, poquito, algo del Señor Jesucristo. La gran mayoría, por no decir casi todos, han escuchado de Jesucristo. Correctamente, muy mal, pero han escuchado algo. Nuestro trabajo entonces, ¿cuál sería? Es preguntar qué es lo que saben ellos de Cristo, porque si han escuchado algo, ¿qué es lo que saben de Cristo? Y encaminarlos a lo que realmente dice la Biblia, ¿quién es Jesús? Esa es la parte de nosotros. Ahora, si han escuchado, sí he escuchado. ¿Y qué es lo que sabes? Entonces nuestro trabajo es encaminarlos a decirle quién realmente dice la Biblia, quién es Jesús. Oh, ok, mira, sí, has escuchado, lo veo que sí. Pero mira, la Biblia también dice esto de Jesús. Y creo que no lo habías escuchado. Entonces, vayámoslos encaminando. Dice, estoy dispuesto, otra pregunta, a salir de mi zona de comodidad por la causa del Evangelio. ¿Estamos dispuestos nosotros a salir de nuestra comodidad por la causa del Evangelio? Dice este hermano, hace muchos años, Agustín de Hipona, no sé si han escuchado de él, vivió casi 500 años después de Cristo. O sea que de estas palabras hace 1000 años más o menos o poquito más. Dice, predica el Evangelio en todo momento. Si es necesario, usa palabras. Miren lo que dijo él. Entonces, ¿cómo tenemos que predicar? Con la vida, con nuestra vida tenemos que predicar. Predica el Evangelio en todo momento. Y si es necesario, usa palabras. Porque a veces no hay necesidad. A veces. Pero si tú estás predicando con tu vida, tú estás impactando vidas, estás viendo, las personas te van a preguntar también. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Las personas empiezan a ver, ¿por qué es diferente esta persona? ¿Por qué me habla diferente? Entonces la persona empieza a indagar un poco de la vida. ¿Qué está pasando allí? ¿En qué crees? ¿Cuál es tu fe? Y ya empezamos nosotros a usar palabras.
a usar palabras. Pablo describía sus logros como las acciones de Cristo a través de él. Esto sugiere que debes depender del Espíritu para cumplir el llamado, logrando un impacto duradero en quienes aún no conocen el Evangelio. También te digo, busca oportunidades para compartir el Evangelio en lugares donde es muy poco o mal conocido Cristo. No limites el evangelismo a donde ya hay creyentes, sino busca mucho donde hay perdidos, donde no conocen. Guillermo Carrera, recuerdan de esta historia, como Pablo nos desafía a no temer ir a lugares difíciles con el Evangelio, porque pues, no hay lugares fáciles. Debemos depender del Espíritu Santo, proclamar el Evangelio donde Cristo no es conocido y confiar en la soberanía de Dios, en la expansión de su reino. Y ya con esto, mis hermanos, y vamos a aterrizar y vamos al punto número 3 vamos a hablar de la validación del ministerio de Pablo, señales y milagros, y vamos a hablar un poquito de esto, de lo que es, él también los nombró, porque él nombró que validaba también su testimonio en señales y milagros, y dice estos versículos del 19 al 21, dice, con el poder de señales y prodigios, dice el 19, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito, aquellos quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que no han oído, entenderán. Este anhelo refleja nuestro llamado a llevar el mensaje de Jesús más allá de nuestra zona de confort. Esto nos impulsa a que no nomás donde te sientas bien, me siento bien aquí estoy bien a gusto, no me hace falta nada, pues no me muevo. Es moverte de tu zona de confort. Confiando en las providencias de Dios. Tienes que confiar en la providencia de Dios. Si tú estás obedeciendo y si la misión no es tuya, es de Dios, entonces vas a confiar en la providencia de Dios. Ármate de valentía y dirige tus esfuerzos misioneros hacia aquellos que necesitan escuchar la esperanza de Cristo. Acuérdate que ya en nuestro contexto tal vez ya muchos han escuchado hablar algo de Cristo. Bien, mal, han escuchado algo. Entonces tu esfuerzo misionero es llevar lo que es la esperanza de Cristo, lo que realmente dice la Biblia, quién es Cristo, y poderles decir, mira, tú has escuchado esto, pero la Biblia también dice esto de Cristo. Puedes reflexionar sobre cómo la providencia de Dios dirige nuestras vidas y llamar a ser intencionales en el avance del reino. Avanzar, caminar. No quedarnos ahí nomás estáticos. Mira lo que dice el 19. Cuando dice con señales, dice con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Cuando dice señales aquí, manifestaciones, quiere decir esta palabra, manifestaciones que autentican la obra de Dios. No son señales que te autorizan a ti mismo o lo que tú has dicho. Eso es diferente. Aquí el apóstol Pablo, esta palabra que usa, que es semeión, que cuando pone señales, es manifestaciones que autentican la obra de Dios. O sea, esto lo que Dios hizo para que la misión a la cual me invitó Dios a predicar, es Dios el que la está haciendo. O sea, es la obra de Él, es la señal de Él. No son señales que autorizan o que me autorizan a mí mismo, o ustedes han visto a muchos tal vez predicar, o muchos pastores, predicadores, por ahí que buscan esas señales para que les den la autoridad a ellos mismos o lo que ellos han dicho. Y para que lo que dicen ellos o dijeron ellos, buscan señales para que digan, ya ves, lo que te dije es esto. Cuando dice prodigios, que es teras, eventos extraordinarios que causan asombro, esto está ligado a la obra de Dios, que es la parte de señales también. La obra de Dios no son asombros de intentos de adivinación. Es otra cosa, muy diferente. Esto está ligado a Dios. Señales y prodigios de Dios que está haciendo no están ligados a asombrar a personas con intentos de adivinación.
O que yo esté diciendo, o que alguien esté predicando, oh, miren, va a pasar esto, va a pasar lo otro, o que esta persona que está embarazada va a tener un niño, va a tener una... O sea, esas cosas de adivinación no son lo que se está nombrando aquí. Son de Dios. Son señales y prodigios de Dios, que es el que hace que la misión con la cual yo soy invitado a trabajar, es Dios la que lo está haciendo. Son las señales y prodigios. Ahora, leyendo de nuevo el versículo 19, a esto ya se los dije, leyendo otra vez el versículo 19, dice, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, por eso está otra vez ahí, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que él ha predicado desde Jerusalén y sus alrededores el Evangelio. Cuando pone aquí, él dice aquí, en el poder del Espíritu de Dios, Pablo enfatiza que no era su habilidad de él, sino la obra del Espíritu. Bien claro, bien clarito el apóstol Pablo. Es por el poder del Espíritu Santo, no es mi habilidad, no es el predicador, no es lo elocuente que pueda ser esa persona o carismática esa persona, no lo es eso. Es por el poder del Espíritu Santo. Las señales del apóstol, este es otro versículo, las señales del apóstol no son solo milagros carismáticos, sino también éxitos misionarios visibles en la vida de la congregación y en la obediencia a la fe. Eso era lo del apóstol Pablo. Esas eran las señales del apóstol Pablo. No solamente algo sobrenatural. Posiblemente pasaron muchas cosas sobrenaturales, pero también era el éxito misionero visible en la vida de la congregación, en la obediencia a la fe. Y esto lo dice él en Corintios. Él también escribió esta carta. Y dice, 2 Corintios 3:2, ustedes son nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Él veía esto como una señal. ¿Por qué? Porque si se está predicando el Evangelio, las buenas nuevas de Cristo a varios otros, entonces ustedes mismos son la carta. Son esa señal con la cual ustedes tienen escrita, ha sido escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Lo que yo les he predicado, ustedes lo están viviendo. Están abrazando esa fe. Están creyendo, están obedeciendo, están adorando. Las señales y los milagros que habían acompañado el ministerio de Pablo entre los gentiles revelaron la presencia y el poder del Espíritu Santo. Ahora se buscan y señales y prodigios para la validación del mismo predicador. Ahora se buscan esos. Se buscan muchas señales y prodigios para validar al mismo predicador. Vamos a seguir, con eso terminamos en Romanos 15, del 20 al 21. Dice, de esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio no donde ya era conocido Cristo, para no edificar sobre el fundamento de otro. Y ya vemos lo que dice Isaías aquí. Es este pasaje de Isaías. Ciertamente, Él asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán la boca ante Él, porque lo que no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán. Aquí podemos ver dos cosas importantes. La primera es que cuando dice el apóstol Pablo, en el versículo anterior, cuando dice el apóstol Pablo que él había proclamado plenamente a Cristo en Jerusalén y en sus alrededores, no significa que hubiera evangelizado a todos los habitantes de la zona indicada. No quiere decir que todos, sino que había completado su predicación pionera. Por ejemplo, aquí cuando dice que él había predicado, es el anterior a este, en todas partes. Él había dicho, sí he ido a todas partes, pero mi predicación inicial, pionera, ya lo demás ya va a seguir. No es que había predicado a todo habitante. La segunda que vemos en estos versículos es que en los tiempos del apóstol Pablo generalmente no era conocido como el Mesías prometido, Cristo, sino que muchos en aquel tiempo todavía lo esperaban. Y esa es la tarea del apóstol Pablo, por el poder del Espíritu Santo. Pablo veía su ministerio como el cumplimiento profético de la expansión a los gentiles. Ahora aquí una de las preguntas que tenemos que hacernos en este punto es, ¿estoy dispuesto a seguir la dirección de Dios aunque me lleve a lugares fuera de mi comodidad? ¿Estoy dispuesto a seguir la dirección de Dios? Y esto dijo Juan Calvino, déjenme, les pongo esto.
Dice, Dios es el único autor de la conversión de las almas. Nuestra labor es predicar, pero el poder es de Él. Juan Calvino, uno de los reformadores en el siglo XVI, él era francés y él predicó en el área también de lo que es Francia, también junto con Martín Lutero, que predicaba en el lado de Alemania, y otros reformadores. Pues él dijo esto: ahora nosotros debemos de confiar en que Dios sigue obrando con poder. No dependa solo de estrategias humanas, sino busca la dirección del Espíritu Santo, sujetándote y obedeciendo sus mandatos. Como conclusión, quiero decirte, como un resumen de lo que hablamos el día de hoy, y Pablo nos deja un modelo de ministerio. Como número 1, debemos depender del Espíritu Santo. Número 2, predicar a los no alcanzados. Vamos a predicar a los no alcanzados. Y número 3, confiar en el poder de Dios. Él va a hacer la obra. Esto nos enseña en este mensaje, estas 3 cosas. Depende del Espíritu Santo, porque el poder viene de Él para que tú puedas hacer cosas que van a impactar. Acuérdate que todo inicia con la vida también, tu vida misma. Predica a los no alcanzados y confiar en el poder de Dios. Él es el que va a convertir a las personas. La gran idea es que, como Pablo, estemos llamados a ser instrumentos de Dios, impulsados por el Espíritu para llevar el Evangelio a los no alcanzados y a confiar en su soberanía en cada paso de la misión en la cual estamos nosotros. La obra misionera de Pablo es un reflejo del mandato de Cristo, quien envió a sus discípulos a ser discípulos entre todas las naciones. Envía a sus discípulos a ser discípulos. Pablo celebra la obra del Espíritu Santo como prueba del verdadero Evangelio, que es la revelación de Cristo a los gentiles y la esperanza para la humanidad. Sigamos el ejemplo y recordemos estas palabras y oremos para que Dios use nuestras vidas en la expansión del Evangelio. Por último, te quiero dejar con estas palabras que lo dijo Charles Spurgeon, un predicador hace 2 siglos. Y dice, si Jesús es precioso para ti, no podrás quedarte callado acerca de Él. Predicador en Inglaterra, conocido como el príncipe de los predicadores. Y sí, y eso pasa en nuestras vidas. Si Jesús es precioso para ti, no vamos a podernos quedar callados. Estamos callados porque no es precioso para nosotros. No hemos entendido esto. No tenemos esa esperanza, no lo hemos conocido. Por eso no decimos nada. No hablamos de nada con nadie. Porque, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a decir si todavía no me asombra, si todavía Él conmigo no ha entendido lo que hizo en la cruz del Calvario por mí? No he entendido ese perdón, esa misericordia, no lo he entendido. Entonces, si eso no lo valoro, no lo tengo como un tesoro, no voy a decir nada. Mientras que Cristo no sea precioso para ti y de un tesoro incalculable para ti, entonces no vas a platicarlo, no vas a compartirlo. Pero si lo es, no te vas a poder quedar callado. Incline su rostro, por favor, vamos a orar. Padre, gracias Dios. Gracias por este tiempo, Señor, que tú nos has regalado. Y porque así como Pablo, Señor, les manda esta carta a la iglesia que estaba en Roma y les recuerda que su misión, él tenía que ir a aquellos que no habían sido alcanzados todavía o que necesitaban también conocer quién era ese Mesías prometido. Señor, así nosotros el día de hoy, ayúdanos, Señor, a poder entender y qué tan precioso es para nosotros Cristo y qué hizo en la cruz del Calvario para poder nosotros entender, comprender lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, para poder nosotros hablarlo de una manera que es sorprendente para nosotros y que vamos a contagiar a los demás. Ayuda a mis hermanos aquí, protégeles, cuídales, está con ellos, suple sus necesidades en sus trabajos, lo que ellos tienen que hacer. Te pido, Señor, para que ellos también sean unos hijos tuyos obedientes. Hazlo, Señor, ayúdalos a poder ser obedientes y que ese amor hacia ti crezca cada día más. Y que estemos nosotros conscientes de que la predicación de estas buenas nuevas, de lo que Cristo hizo por nosotros en nuestro lugar y lo pagó por nosotros,
sean predicadas donde quiera que estemos. Oh, mi Dios, gracias. Gracias porque tú has sido bueno para con nosotros. Porque tu amor y tu misericordia, Señor, y la salvación que nos has dado ha sido tan grande que nosotros nunca, jamás podremos pagarlo. El que lo pagó fuiste tú. Nosotros solamente somos privilegiados o por la gracia, sin merecerla, nosotros hemos obtenido esta salvación tan grande. Ayúdanos a cuidar esta salvación tan grande y ayúdanos a proclamar a otros lo que tú has hecho en nuestras vidas por medio de Cristo. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.